Bienvenidos nuevamente a un Professional Debate, hoy con Alejandro López, co-CEO y co-founder de Bosi. Digamos que en contexto podemos decir que Bosi es detrás de toda una herramienta de base tecnológica que nace de una idea de cumplir, sobre todo de solucionar temas de servicio en distintas categorías de la industria y que finalmente mejora la experiencia del cliente. Quiero irme a la parte de la idea, cómo nace esa idea, cómo se juntan y cómo lo vuelven una realidad empresarial, teniendo en cuenta que cuando se trabaja a base tecnológica, a veces los que somos empresarios, no somos conocedores técnicos y hay que salir a ver quién nos soporta. ¿Cómo fue esa juntada de cerebros y de dónde la idea se vuelve algo que hoy en día podemos llamar ganador? Los inicios de Bosi fueron por allá en el 2016. Bosi, de hecho, nace como una empresa completamente diferente, es decir, con un modelo de negocio completamente diferente. Digamos que dentro de la industria, pero con un modelo de negocio completamente diferente. Y Bosi arranca siendo una compañía netamente de infraestructura de telefonía en la nube. Cloud Phone básicamente, o PBX virtual como se conoce por ahí folclóricamente. Y digamos que desde el punto de vista incluso desde la estrategia de go-to-market, Bosi lo que pretendía era atender a esas pequeñas empresitas que necesitaran soluciones de telefonía un poquito más de alto nivel para que les ayudara a automatizar y escalar algunos ejercicios operativos, básicamente. Pero por allá en el 2018 le preguntan a Humberto Pertús, y para todos y todas Humberto Pertús es el fundador original de Bosi, le preguntan que cuál era el siguiente paso, cuál era la visión de Bosi, y él tuvo una respuesta absolutamente poderosa, y es: el siguiente paso para Bosi es poder llevarla a que siga interactuando con la interfaz más humana que tenemos, que es la voz. Y ahí hubo como una revelación, y perdón que lo lleven esos términos, pero inmediatamente se hizo el switch y se hizo el pivot del modelo de negocio. Este no es el camino, este es el siguiente camino. Y ahí fue cuando Bosi termina por convertirse en una empresa que integra tecnologías de voz, inteligencia artificial y entendimiento del lenguaje natural para hacer lo que hacemos hoy. Digamos que mi historia con Bosi es bien particular, porque yo fundé mi primera compañía en el 2013 de logística, de hecho Bosi, se llama TurboBoy, y cuando yo empiezo ese ejercicio de emprender y me pasan múltiples cosas, que yo creo que eso es lo bonito del ejercicio de emprender. Por allá en el 2016 precisamente un socio en común me presenta a Humberto, y fue mi primera inversión ángel no sofisticada en una startup. Yo me enamoré profundamente no solo de crear iniciativas, sino de apoyar a otros emprendedores en el proceso. Y mi primera inversión fue en Bosi, no se me olvida. Y ahí arranca un ejercicio muy bonito, no solo para Bosi, sino para mí, como Alejandro ya, en entender cómo realmente podemos tener un impacto adicional en ese ejercicio de apostar por otros emprendedores o emprendedoras que quieran desarrollar iniciativas. Entonces, para hacerte la historia corta, yo vendo mi compañía, TurboBoy, se la vendo a uno de los grupos logísticos más grandes que hay en Colombia. Yo hago un follow-on de la inversión en Bosi, es decir, vuelvo a invertir plata en otra ronda de capitalización. Y cuando vendo mi compañía, pues digamos que en conversaciones con Humberto, llegamos a la conclusión: hermano, mucho valor para ambas partes, véngase como socio cofundador, y bueno, hoy como co-CEO de la empresa, y acá estamos. Muy bien, interesante experiencia, porque muestra que a veces para llegar a donde hoy en día se está, hay que dar muchas vueltas. Y yo también lo cuento mucho en mis experiencias, porque también llevo 15 años como empresario dando vueltas, y que no es fácil.
Qué buena película. En este recorrido junto a Leonardo DiCaprio, en una de las mejores películas que ha hecho, recorremos el camino de Dom, un ladrón que se dedica al espionaje corporativo, pero utilizando un método bastante disruptivo, que es, digamos, ingresar o cambiar el subconsciente de sus víctimas, en este caso. En este proceso que mezcla la ficción con la realidad, podemos encontrar varias aristas de lo que es un proceso de incubación corporativa. ¿Por qué? Digamos, porque vamos a encontrar esta construcción de escenarios que son cada construcción de una realidad que el equipo de Dom crea en la mente de sus adversarios o de sus víctimas, y les hace pensar determinadas cuestiones que lo ayudan a descubrir o a captar determinada información. Eso es fascinante, digamos, en el mundo de la incubación corporativa, el hecho de combinar en este caso la creación de escenarios, como puede ser Lean Startup, como para poder obtener y encontrar determinados resultados en ambientes controlados, utilizando experimento de negocio y prototipo mínimo viable. En definitiva, es lo que sucede en este ambiente controlado que crea en cada una de las situaciones. Por otro lado, digamos, también podemos observar lo que es la exploración de futuros desde la arista de entender y encontrar determinadas insights de valor para luego poder construir y crear, digamos, esa realidad específica que necesita cada persona. Además de eso, también aparece la agilidad como una variable muy interesante, el hecho de permitirse la exploración y el poder adaptarse a esos emergentes que van surgiendo y que nos pasan mucho en los procesos de incubación corporativa. En esta película podemos hacer una analogía de lo que implica un proceso de incubación corporativa, donde se necesitan distintas metodologías, design thinking, esta construcción, digamos, de una realidad customizada para un usuario específico. Por otro lado, lo que implica Lean Startup, desde la lógica de la construcción de los experimentos de negocio, y lo que implica también la capacidad del aprendizaje, la tolerancia al error, el aprovechar el emergente. Para finalizar, sí, con agilidad y lo que implica, obviamente, estos procesos de gestión del cambio a lo largo que va sucediendo la peli. Necesita un tótem. Necesitas un objeto pequeño, de preferencia pesado, algo que puedas llevar contigo siempre y que nadie conozca. ¿Como una moneda? No, tiene que ser más peculiar, como dado cargado. Por otro lado, aparece también esta cuestión del tótem. Podemos tomar esta analogía del trompo como para distinguir esta cuestión de lo que Dom, si estaba en una realidad, o sea, si estaba en la realidad o si estaba en un subconsciente, en un proceso de inception. En la práctica, cuando vamos atravesando estos procesos de incubación corporativa, muchas veces tenemos el desafío de ver si realmente estamos atendiendo a la realidad o si hemos perdido el foco del proyecto, del proceso que estamos transitando. Para eso, digamos, siempre recordar las bases del avatar, la construcción de la redefinición del problema, un análisis sistémico de la situación, y tener claro que en definitiva el mismo proceso de incubación corporativa va a ser un proceso de prueba y error que irá madurando seguramente hasta llegar en algún momento a procesos de innovación abierta. ¿Qué están haciendo? Quiero verla, quiero que me la enseñes. Ven, la quiero ver. Se encuentran en la disyuntiva de empezar a recorrer algo
un camino inexplorado y que requiere encima un cambio de paradigma sumamente profundo. Bueno, ¿qué nos ha pasado con Carlota? Veníamos transitando un camino seguro, un sendero claro, marcado, con seguridad absoluta, y de golpe nos hemos encontrado con un río, un camino a explorar, y hemos decidido transitarlo. ¿Qué tiene que ver esto con agilidad? Digamos, muchas veces les pasa a ustedes, como líderes de estos procesos de agilidad corporativa, que se encuentran en la disyuntiva de empezar a recorrer un camino inexplorado, algo que nunca han transitado y que requiere encima un cambio de paradigma sumamente profundo, ¿no? Que ya vamos a estar conversando. Entonces, la agilidad, más allá de marcos de trabajos ágiles como Scrum o Kanban, el primero más vinculado al diseño o desarrollo de productos, el segundo más vinculado a mejora continua, gestión de procesos, es que la agilidad corporativa implica, en el fondo, la construcción de espacios seguros de experimentación. Este proceso incremental iterativo, estos ciclos de aprendizaje entre 2 y 4 semanas, que vamos a conocer como sprint, lo que permiten es brindar cierta consistencia para ir acompañando ese proceso de gestión del cambio cultural con hitos tempranos y un cambio de paradigmas que acompañen ese proceso de transformación organizacional. Por otro lado, siempre nos sucede cuando vamos a acompañar estos procesos de implementación de agilidad, es que aparece la poca tolerancia social al fracaso individual que tenemos sobre todo en Latinoamérica. Una concepción del error muy vinculado a una derrota y no al aprendizaje validador. Para eso aparece complementariamente a la agilidad metodologías como Lean Startup, que lo que permiten es ir entendiendo el aprendizaje, esa prueba y error como un aprendizaje validado, y aparecen metodologías como la contabilidad de la innovación, que nos va a permitir tener ciertos faros, ciertos indicadores que acompañen la madurez en ese proceso de agilidad. Entonces, resumiendo, en este recorrido que estamos transitando con Carlota, seguramente al principio, como les pasa a ustedes, nos vamos a encontrar con tener que enfrentar paradigmas dominantes. Entonces, primer punto, entender que la agilidad implica la gestión del cambio cultural hacia la construcción de espacios de experimentación. Segundo lugar, y muy importante, acompañar este proceso de implementación de agilidad más allá de marcos de trabajos ágiles, que por ahí es lo más concreto, lo más específico, con otras metodologías como Design Thinking, como Lean Startup, que lo que hacen es ir permeando al grupo, al equipo, digamos, como para que pueda ir transitando este proceso, esta dimensión social que va a implicar la agilidad, el manejo de expectativas y frustraciones cuando empezamos estos procesos de cambio, que seguramente serán muy orgánicos, digamos, de pequeñas victorias tempranas. Así que bueno, esas son las recomendaciones fundamentales para ustedes que están liderando este proceso de agilidad. Me llamo Pipa.
de paradigmas, y es lo que sucede en la película, digamos, entre el mismo Pi, ¿no? Y el tigre, que viene a ser también una representación del propio instinto animal de Pi, pero la capacidad de poder superar estos miedos, estos paradigmas, para poder llegar a buen puerto en este sentido. Por otro lado, digamos, también esta película nos invita a reflexionar sobre ciertas competencias que requiere la agilidad. Por ejemplo, lo que es la tolerancia al error, digamos, lo que implica la exploración, el enfoque ágil, la construcción de aliados estratégicos, porque obviamente en su viaje también tiene algunos aliados, tienes algunos enemigos, digamos, en este proceso, y es algo que implica también la dimensión política de la agilidad. Digamos, poder lidiar tanto con ciertos detractores y con personas que son ciertos defensores. De negocios son un gran valor o un gran contexto para que se desarrolle la innovación incremental. Bueno, si hay algo que me ha enseñado Carlota el día de hoy, es que el equilibrio es fundamental para poder acompañar juntos el recorrido que estamos haciendo. ¿Qué tiene que ver el equilibrio o cómo se vincula el equilibrio con los procesos de desarrollo de una cultura innovadora dentro de la organización? Por un lado, aparece este concepto de los equipos ambidiestros, que es la capacidad de aprovechar la excelencia operacional y la ejecución como para poder capitalizar las innovaciones incrementales y el negocio, digamos. De ahí que las unidades de negocio son un gran valor o un gran contexto para que se desarrolle la innovación incremental. Pero muchas veces son y terminan siendo el gran limitante de la innovación disruptiva. ¿Por qué? Esto se conoce como la paradoja de la innovación. Al estar enfocado en un avatar, en un cliente conocido, con unas reglas claras y el presupuesto partir desde el negocio, generalmente esto va a terminar afectando y limitando este tipo de innovación disruptiva. Por eso recomendamos acompañar y hacer un equilibrio en los modelos de innovación que van a ir madurando seguramente a lo largo del recorrido, es que empezar a trabajar con presupuestos transversales, con equipos que sean más crossover, que sean más transversales dentro de la organización, con estos modelos más formato de incubación startup, por ejemplo, que lo que permiten, y modelo de innovación abierta, que lo que permiten es salir del negocio conocido y empezar a explorar oportunidades que no han sido hoy contempladas. Entonces, el gran resumen que hoy nos deja Carlota: el equilibrio en la construcción de los modelos de innovación va a depender de capitalizar y aprovechar, digamos, los puntos fuertes que me da las unidades de negocio y la visión de negocio para la innovación incremental, pero acompañarla de equipos y presupuestos transversales que nos faciliten, digamos, estos resultados disruptivos, hoy tan necesarios para este contexto donde las industrias ya no definen los límites como las conocíamos.
Yo llevo varios años ya trabajando en innovación y trabajando con corporaciones que están desarrollando sus habilidades y sus capacidades de innovación. Y al principio las organizaciones o las corporaciones más tradicionales están acostumbradas a operar, ¿no? Su foco principal es ejecutar, hacer una serie de cosas que han hecho muy bien, que las han hecho muy bien durante mucho tiempo, y en los años pasados pues lo que iban haciendo era ganar eficacia y eficiencia para hacer mejor esas cosas, ser más efectivos en costes, tener de esa forma más beneficio, conseguir más clientes pero vendiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que vivimos en un entorno bastante complejo, mucho más complejo, en el que ya existen las barreras de entrada, casi que se han difuminado, han desaparecido, y surge la necesidad dentro de esas organizaciones de innovar. Cuando tú tienes una estructura que es muy rígida, que es pongamos un tren de alta velocidad que va a 300 kilómetros por hora, ¿no? Es muy difícil convertir ese tren mientras se está moviendo en un avión. Con lo cual, para empezar, en general las organizaciones tienden a empezar con dando pequeños pasitos, como hacemos todos, probando diferentes estilos, diferentes formas de innovación que les permiten de alguna manera ver cuál es el formato de innovación que más se adapta a su cultura organizativa. Hay organizaciones que optan por modelos más descentralizados, es decir, modelos en los que toda la organización tiende a volverse más innovadora, se trabaja sobre una cultura, se hace que la gente al final sea la que genere esas nuevas ideas y esos nuevos negocios, y hay otras organizaciones que tienden a un modelo mucho más centralizado. Sacan la innovación fuera de su propia estructura, sacan la innovación de ese tren, se van a un hangar que generan el avión y vuelan con ese pequeño avioncito. Entonces, depende mucho del tipo de organización y del tipo de situación que tengan. Barça Innovation Hub nace con la intención de poder compartir el conocimiento en la investigación que se desarrolla en el club con la sociedad, porque eso es lo que nos permite ser mejores, y a la vez con otras empresas, con otros clubs deportivos que entenderán, analizarán y criticarán lo que nosotros hacemos. Anteriormente, como comentabas muy bien, se pensaba que compartir esa información podía dar lugar al robo de información, y es más bien todo lo contrario. Lo que se ha demostrado a lo largo de los años es que la tecnología compartida te permite ser más eficiente y mejor. Esa excelencia de la que hablábamos solo puede alcanzarse si se comparte el conocimiento con quienes hacen lo mismo que tú y que por tanto te ayudarán a mejorarlo. No es solo deporte lo que hacemos, es también tecnología, innovación, y ese compartir te permite generar modelos de actuación mejores. Hay un paradigma muy difícil de romper en las empresas, y es conforme crece una empresa van poniendo procesos. Al poner procesos va inhibiendo la innovación. Entonces, hay muchas maneras para que las empresas regresen a innovar. La primera y la más obvia es sacar al departamento de innovación de los procesos de la empresa y que se vuelva independiente. Otra es innovar de manera externa, y ahí es donde creo que la vinculación entre los startups y las empresas es muy interesante. Nosotros le llamamos tercerización de innovación abierta, se puede llamar de muchas maneras, pero creo que esa relación, primero el corporativo puede apoyar la creación de los startups y el nacimiento de los startups y el ecosistema emprendedor, pero a su vez el ecosistema emprendedor puede apoyar el crecimiento de la empresa y la innovación de la empresa a través de una manera muy diferente de ver las cosas, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y de arreglar problemas muy específicos a una velocidad muy diferente que el corporativo, porque no tiene las restricciones que tiene la empresa grande.
A veces llegamos a un lugar como este y es imposible no maravillarnos por el paisaje y en base a eso que nos pasa a nosotros dar por sentado que nuestros clientes van a ser impactados por aquello mismo que nos impactó a nosotros. Estamos en un viñedo y en un viñedo se mueven tres cosas. Por un lado se mueve el turismo, por otro lado se mueve la producción de uva y por otro lado se mueve la producción propiamente de vino. A veces es fácil cometer el error de enfocarnos en aquello que más nos impactó a nosotros, que puede ser quizás el paisaje como el que tenemos detrás nuestro, y no prestar atención a lo que realmente el cliente nuestro va a valorar, que puede ser la producción y la calidad del vino que estemos elaborando. Es importante en la propuesta de valor que elaboremos que tengamos siempre en el centro a nuestros clientes, no perder de vista la visión Customer Centricity, que es lo que nos permite tomar decisiones acertadas respecto a dónde poner el foco. Marcus, es un placer tenerte y tener la oportunidad de charlar, aunque sea un ratito, en tu complicadísima agenda. Así que muchas gracias. Encantado, Raymond, y mil gracias por la entrevista. Hoy vemos muchas empresas en crisis, vemos empresas que están pasando malos momentos, empresas que aparecen diariamente como que no se pueden sostener, que no pueden sostener su modelo de negocio. Pero lo llamativo es que hay organizaciones, empresas, y ahora estoy hablando del Cirque du Soleil, que ha salido hace un poco tiempo atrás con grandes problemas o demostrando grandes problemas de sostenibilidad. Ellos fueron prácticamente los creadores del concepto del océano azul, fueron el ejemplo de la empresa innovadora. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que fueron dos cosas, Raymond. En primer lugar, hablemos de la pandemia actual, por supuesto, pues todo lo que son los shows en vivo, todo lo que son los lugares de entretenimiento, etcétera, el teatro, los espectáculos deportivos, etcétera, pues han sufrido muchísimo. Y esto obviamente viene a darle, digamos que la estocada final a algo como Cirque du Soleil. Pero yo creo que quizá la parte más importante es que una empresa no puede innovar y sentarse en sus laureles y esperar a que esta innovación les dure toda la vida. Las empresas tienen que innovar constantemente, como acabo de platicar en la presentación. Y cada vez tienen que innovar con mayor velocidad y con mayor constancia por el simple hecho de que en el mundo están surgiendo startups todo el tiempo. Y estas startups están robándole nichos a empresas que han llegado a tener cierto éxito. Entonces, si la innovación no es constante dentro de la empresa, si la prevención de la obsolescencia no es constante, pues entonces obviamente llega un momento en que la gente se empieza a cansar y empieza a cambiarse a las nuevas cosas. El caso de Cirque du Soleil además es especialmente interesante porque le sacaron realmente todo el jugo a la naranja del espectáculo en vivo que podían sacarle. O sea, es muy difícil que sin incorporar quizá elementos ya más tecnológicos o de otro tipo, pues la gente no se vaya a cansar de los mismos contorsionistas, de los mismos actores puestos en escena, haciendo lo mismo, pero ahora con un background de agua y ahora con un background de aire y ahora con un background... O sea, yo creo que llegó un momento en que la gente dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya fui a 5 shows de Cirque du Soleil o a 6 shows de Cirque du Soleil, ya no creo que me puedan sorprender con algo nuevo. Innovaron un poco, Raymond, nada más para decirte esto, porque siento que cuando sacaron, por ejemplo, el show de Love the Beatles, o ahora que están sacando el de Soda Stereo, pues de alguna manera están innovando, pero creo que es too little, too late, ¿no? Es muy interesante porque esto me lleva a la siguiente reflexión, después de haber escuchado tu charla, si no va a pasar lo mismo con Uber, porque hablabas de la uberización de las cosas. Entonces, ¿qué pasa con el creador, como el creador de la Gillette? ¿Qué pasa con Uber en el futuro? ¿Uber también no está corriendo el mismo peligro que el Cirque du Soleil? Bueno, de nuevo, yo creo que todas las empresas corren el peligro de si dejan de innovar,
de que alguien más llegue con una nueva innovación, con una innovación más reciente o quizá más potente y les pegue, ¿no? Yo creo que todo el mundo ahorita está uberizando, pero también todo el mundo se está Airbnbizando, ¿no? A final de cuentas son dos modelos que están corriendo por todos lados porque son muy sencillos de implementar. Y por ejemplo, en el caso de Airbnb yo creo que es todavía mucho más fuerte porque blockchain como tecnología, pues al quitar la parte centralizada, no necesitas una compañía regulando los intercambios o la economía de colaboración, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues corren obviamente el peligro de desaparecer eventualmente. Pero Uber y Airbnb y este tipo de empresas todavía están a tiempo de generar innovaciones y de aprender de los errores que cometieron otras empresas grandes. Es decir, todavía tienen dinero en sus arcas, tienen un flujo de efectivo constante y regular, y creo que todavía le pueden dar la vuelta. Pero definitivamente, si no comienzan a innovar, si no empiezan a enfocarse en generar cosas nuevas, pues probablemente van a perder, como todas las empresas en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, Marcus, lo que estás diciendo es que de alguna manera las semillas del cambio ya están, los nuevos modelos ya están, es decir, ya están creciendo los modelos que van a reemplazar los modelos existentes. Tenemos que estar seguros entonces, o de alguna manera tener la previsión de saber que nuestro modelo de alguna manera se está agotando, que no vamos a poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que las semillas van a crecer, que los modelos van a cambiar. Me gusta esa frase, es el principio del fin para estas empresas, ¿no? Claro. Marcus, tengo una pregunta para hacerte que me parece que es realmente relevante. A mí me gustaría, de alguna manera, habiendo ya encarado personalmente algunos startups o con éxitos muy diversos, me gustaría que nos dieras, como un emprendedor, como un hombre que ha trabajado, que ha desarrollado, que ha construido y que ha sido exitoso, si se pudiera, algunos tips, si es que existe una bala de plata, una recomendación para ese emprendedor, para ese startup que está empezando hoy. No, sí hay una bala de plata, sí hay una bala de plata. De hecho, yo le recomiendo siempre a los emprendedores tres cosas nada más. La primera, que resuelvan un problema real. Un problema real, obviamente, mientras más gente tenga este problema, más grande va a ser el mercado. Porque uno de los grandes problemas de los emprendedores, especialmente latinoamericanos y especialmente en el área de ingeniería, es que desarrollan algo porque tienen la habilidad de desarrollarlo o la capacidad, pero acaba siendo una solución buscando un problema y es al revés. Entonces, resuelvan un problema real. Segundo, resuélvanlo con diferenciación. No lo resuelvan igual que los demás, porque si no te diferencias en tu solución, vas a acabar peleando por marketing o por precio, y una empresa nueva de reciente creación que está perdiendo por marketing y por precio, pues seguro va a perder contra los gigantes que ya existen, contra los incumbents, ¿no? Y la tercera tiene que ver con el equipo, y tiene que ver con que tengas un equipo multidisciplinario que complemente sus conocimientos, que sea ético, que escuche, porque además cuando te invierten, yo creo que la inversión más importante no es el dinero, es la experiencia, los contactos que tienen las personas que te invierten. Pero quizá lo más importante del equipo es que les guste lo que hacen, que tengan pasión por lo que hagan. ¿Por qué? Porque el camino del emprendimiento es mucho más difícil que el camino de emplearse en una empresa. Entonces, si además de la dificultad que vas a tener hacia adelante, no estás enamorado y te gusta lo que estás haciendo, pues muy probablemente al primer problema pues te vas a rendir, ¿no? Y esto es lo que le pasa a muchos emprendedores. Entonces, muy fácil resolver un problema, resolverlo diferenciado y tener pasión por lo que hacen, que les guste lo que hagan. Marcus, muchísimas gracias, realmente ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Muchas gracias y ojalá podamos vernos en un futuro cercano. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias desde ADEN. Igualmente, Raymond, y muchas gracias por el tiempo.
Bueno, aprovechando el entorno en el que nos encontramos, este entorno natural y privilegiado, me surge proponerles una analogía en relación a la visión sistémica que necesita la innovación. La innovación hoy día necesita por lo menos tener una visión de 3 lugares o de 3 perspectivas. Y es esta visión 360 que hoy día, por ejemplo, tenemos acá. Es, por un lado, entender el modelo de consumo y los nuevos patrones del comportamiento del usuario. Por otro lugar, entender hacia dónde van los modelos de negocio, desde ahí entendido desde la manera de entregar y capturar valor. Y por último, básicamente, entender los ecosistemas y la innovación abierta. Digamos, un tema tan importante y que se viene mencionando muchísimo y que tiene que ver con esto también, digamos. Entender que la empresa es parte de un sistema abierto, un ecosistema, en el cual uno tiene que buscar las sinergias que terminen potenciando básicamente las propuestas de valor. Y eso en general se logra básicamente desde afuera hacia adentro y no al revés. Entonces, resumiendo y aprovechando este entorno increíble, es tener en cuenta que la innovación requiere, en principio, visión sistémica, tanto del modelo de consumo, del modelo de negocio, como los verdaderos ecosistemas de innovación abierta, y por otro lado, entender cuáles son esos aliados fuera de la caja que realmente van a romper radicalmente la propuesta de valor que hoy día estamos entregando. Hay una escena en Matrix que me parece que es una de las escenas claves de la película. Es cuando está Neo frente a Morpheus y Morpheus le dice que él tiene 2 posibilidades que tal vez son únicas, que es tomar la píldora roja para ver el mundo realmente como es, o tomar una píldora azul para seguir viendo lo que él ya estaba viendo, lo que él conocía. En esa duda, de alguna manera, la duda que se encuentra, el problema de Neo es decidir si él quiere volver a lo que es la zona conocida, la zona de confort, o se anima a salir a encontrarse con el mundo. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Yo creo que de alguna manera todas las empresas hoy ya tomamos la píldora roja, pero en muchos casos nos las hicieron tragar, en otros casos fuimos nosotros los que los decidimos. Porque el mundo ya cambió. El contexto en el que nosotros vivíamos hace 3, 4, 5 años atrás ya no existe más. Hay múltiples variables, hay muchísimas señales que nos lo están diciendo. Pero de alguna manera insistimos en seguir viendo el mundo azul. ¿Y por qué? Porque acá quisiera hablar de 3 aspectos que me parecen claves para el desarrollo de una estrategia. Primero es el análisis del entorno. Si las herramientas que yo utilizo para analizar mi entorno son las mismas herramientas que yo usaba hace 20 o 30 años atrás, difícilmente voy a encontrar otra información. Por otra parte, si las herramientas que yo uso para desarrollar mi negocio son las mismas que vengo usando desde hace 50 o 60 años, lo más probable es que siga moviéndome en ese mundo pseudo azul, aunque el mundo ya sea rojo. Is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Y finalmente, si los indicadores, lo que me están mostrando es lo mismo que me mostraban hace 10 o 15 o 20 años, lo más probable es que no hayan incorporado toda esa información que implica el mundo rojo. Entonces, de alguna manera, la reflexión que tenemos que hacer en esta etapa es, si el mundo ya cambió, ¿por qué seguimos insistiendo en mantener prácticas antiguas? De alguna manera, en este caso, y creo que es la clave, la repetición de las mejores prácticas no va a generar un mundo nuevo.
Rodrigo, sos un apasionado de las personas, sos un apasionado de la innovación. ¿Esto tiene que ver realmente con la cultura? Yo estoy convencido que tiene que ver con definir innovación como parte de la cultura y después hacerlo parte del día a día, que no sea solo una declaración, sino que sea también una realidad. El equipo directivo, el liderazgo de la compañía tiene que frenar y si realmente quiere ser una compañía innovadora, tiene que determinar cuáles son esos rasgos de la cultura que tienen que estar presentes y después alinear todos sus procesos a eso. Obviamente que suena fácil decirlo y es mucho más complejo hacerlo porque se necesitan recursos, se necesita el talento adecuado, se necesita la vocación, pero sin eso para mí no hay camino. Tiene que ser para mí parte de la cultura. El resto viene después. Si yo tengo claro mi cultura, elijo el talento que está asociado a innovación. Si yo defino innovación como parte de la cultura, después le doy el tiempo a la gente para que dedique tiempo a innovar. Hago que los sistemas de incentivos estén alineados no al día a día, sino también a medir la innovación y a poder reconocerla, y así sucesivamente. Para mí el principal paso es definir la innovación y los rasgos de esa innovación en la cultura de mi compañía. Entonces, Rodrigo, difícilmente podamos ser innovadores si no tenemos una cultura innovadora. Entonces, lo primero que deberíamos desarrollar es una mirada hacia la innovación, integrarla en nuestro ADN y después pensar en innovar. Creo que la clave de todo esto es que para ser innovador no hay que pensar que esto es una tendencia o que hay que pensar que esto es una herramienta, sino pensar que tiene que ser algo transformador que viene desde adentro, en el cual todos participamos, en el cual todos somos parte. Es una cultura de innovación. Cuando una compañía no se abre, no decide innovar con otros en su entorno, verdaderamente como que está condenada a estar limitada. ¿Cómo ves la realidad latinoamericana en este sentido? ¿Cómo nos ves a nosotros, digamos, del otro lado del Atlántico? Latinoamérica tiene dos grandes potenciales que debe aprovechar. Primero, tiene grandes corporaciones. Grandes corporaciones, al menos comparado con el tamaño de cada país. O sea, en cada uno de los países de Latinoamérica se pueden identificar grandes empresas o muy grandes empresas que pueden ejercer esa labor tractora, ¿no? y que tienen mucho poder además. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el grupo Cohen en Nicaragua, ¿no? Que es una súper empresa que tiene un tamaño desproporcionado para lo que sería el país y que puede impactar en muchas de las empresas que tiene alrededor, con lo cual esa capacidad existe. Y luego, con toda la humildad, sin que me vean desde una perspectiva europea, y le pongo el ejemplo de Portugal, ¿no? Aquí Portugal, cuando pasamos a la telefonía celular, no montó el antiguo sistema que era el TAC, y durante muchos años, como pasó directamente al digital, al GSM, fue el país más moderno. Es decir, a veces no tener grandes infraestructuras industriales, que sería bueno tenerlas, ¿vale? Pero no partir de ellas, hace que no tengamos que tomar la decisión entre seguir dedicando nuestros recursos a lo viejo o dedicárselos a lo nuevo. Es decir, la pregunta o la respuesta a esa pregunta en Latinoamérica es muy sencilla. No hay que dedicarle recursos a lo viejo, y en muchos países que no existe lo viejo, solo se puede dedicar a lo nuevo, ¿vale? Es un poco de las... es para mí la gran ventaja. No pesa el pasado en muchas de las economías, y entonces y la economía digital es mucho más ligera de arrancar, sobre todo desde la base, que la economía industrial. Sigue existiendo el reto muy grande del talento, que es un reto salvaje, donde hay que ser muy creativo y, oye, pues yo creo que hoy día lo estamos siendo. Yo estoy aquí a las 12 de la noche en España
y ustedes están en distintas horas en distintos países, ¿no? Y podemos estar hablando y podemos estar entre todos construyendo ese talento. Pero yo creo que América Latina tiene una gran oportunidad de saltarse 4 o 5 escalones, de revertir un poco el lugar donde te coloca la historia, porque hay una disrupción clarísima con lo digital. Ahora, qué interesante también que nos puedas ver también desde una perspectiva de aprendizaje. Vamos quizá un poco más lento, pero creo que vamos aprendiendo. Y aquí el dinamismo lo ha traído también esta mentalidad ágil, el pensar que un pequeño startup puede llegar a cambiarlo todo, la posibilidad de romper los paradigmas y animarse a tener productos mínimos viables, entender el error. Creo que esto da la posibilidad fuertemente a que nosotros nos aprovechemos de lo digital, como bien mencionabas, el gran amplificador de todo este proceso es lo digital, pero también cambiando esa mentalidad profundamente, ¿no? Hay una cosa muy importante alrededor de lo que has dicho, ¿no? Y es, una startup tiene el potencial de crecer, sí, pero también de convertirse de por vida en una pequeña empresa con unos costes de operación 10 veces menor de los que tendría hace 20 años. Y por tanto, una potencial tasa de supervivencia mucho más grande. Entonces, llegamos a un mundo en el cual, gracias a lo digital, podemos hacer negocios de forma mucho más barata. Y eso es muy importante que todos lo abracemos. Y era impensado hace 10 o 15 años y pensamos que en el futuro todo esto se va a acrecentar, ¿no? Hay una enorme posibilidad en ese futuro por venir. Hay una práctica de la cual seguramente hemos sido testigos más de una vez que tiene que ver con las guerras de precios. Hay veces en las que alguna compañía, ante una situación financiera delicada o ante la amenaza de la entrada de un nuevo competidor, decide bajar los precios de sus productos para captar mayores clientes, para empezar a ampliar su base de usuarios. Ahora, esto en sí mismo empieza a generar un efecto en cadena que va por el lado de sus competidores. Sus competidores ven que bajaron los precios y dicen, yo también puedo bajar los precios porque necesito mantenerme en el mercado. Si no bajo los precios, mis clientes se van a ir con ellos. Y empezamos en esta espiral descendente, en esta guerra de precios que sus resultados pueden ser catastróficos. Miremos el entorno que nos rodea. Muchas empresas, al entrar en esa guerra de precios donde la única ventaja competitiva es quién tiene el precio más bajo, terminaron en un océano rojo, destructivo, donde lo que llevó años construir y desarrollar quedó en la nada, como esto que nos está rodeando ahora. Hay un concepto ya que lleva años desarrollado y demostrado que es océanos azules, que tiene que ver con crear y encontrar nuevos nichos de mercado que nos permitan justamente salirnos de esa batalla por los precios y encontrar atributos de valor que son los que verdaderamente nuestros clientes aprecian. La práctica implica identificar todos los atributos de valor de la industria, de esos analizar cuáles son los que nuestros clientes realmente valoran y darles impulso, generarles fuerza a esos atributos. Por otro lado, evaluar cuáles realmente no suman valor, al menos para nuestros clientes, y dejar de invertir en fortalecer esos atributos, reducirlos o directamente eliminarlos.
Eso nos permite establecer nuestra propia curva de valor como empresa y en varias ocasiones, como ya ha sido demostrado, nos permite encontrar un nuevo mercado totalmente virgen, un océano completamente azul sin rastros de sangre por la lucha de precios, y nos permite escapar de esa trampa de la muerte que nos puede llevar a un lugar como este. Recordemos entonces, guerras de precios son muy tentadoras, nos pueden dar una ventaja temporal, pero siempre va a ser de corto plazo y es imposible que nuestra competencia no nos empiece a copiar, y si nuestra única ventaja competitiva es a ver cómo logramos el precio más bajo, estamos condenados a la muerte. Muchos éxitos. Yo he tenido una trayectoria primera en una fase profesional convencional, Agencia Espacial Europea, Boeing, proyectos tradicionales y aunque había gente muy capaz y cosas impresionantes, yo siento que no era mi sitio y que el sitio desde el cual puedo realmente facilitar ese acceso al espacio es desde una empresa que yo mismo creé, y de ahí viene Zero to Infinity. Los emprendedores ya tienen bastante esquematizado, y la mayoría de los emprendedores, por lo menos los más sofisticados, saben cuál es el camino que tienen que seguir desde que empiezan una compañía con un MVP o el mínimo producto viable que tenés que validar, no solo validar como tecnología, sino validar en el mercado, validar que alguien quiera ese producto o servicio y que alguien esté dispuesto a pagarlo. Eso se puede hacer con muy poca plata, eso se hace en la etapa inicial de la compañía con muy poco nivel de inversión, pero después tenés que desarrollar ese producto o servicio y salir al mercado. Entonces ahí sí vas a necesitar más recursos humanos, más dinero, y ahí vas a necesitar levantar capital de algún fondo o de algún inversor. Y después de esa etapa, si te va bien, vas a necesitar generar más tracción, empezar a que las ventas crezcan fuertemente, y después de eso, que puede venir una o dos rondas más, vas a necesitar escalar tu negocio, que tu negocio empiece a hacer algo que pueda tomar un determinado volumen en uno o varios países, porque ese es el camino que requiere un fondo de venture capital para una startup. Hay startups que pueden crecer de otra forma, hay startups que pueden crecer en forma orgánica y llevar otro ritmo de crecimiento, y que también es válido, pero creo que ese tipo de startups no son las que tienen que ser invertidas por fondos de venture capital. Eso los emprendedores lo tienen que tener en claro y lo tienen que tener en cuenta cuando van a levantar plata de un venture capital. Muchas veces los emprendedores en forma automática quieren levantar sucesivas rondas, pero hay que ver si tu proyecto y tu emprendimiento van a tomar ese camino, o vos querés tomar ese camino o no. Eso creo que es algo importante en lo que hay que estar de acuerdo con el fondo de inversión que te va a invertir antes de tomar el dinero. Hola, un placer de nuevo estar con todos ustedes. Para los que recién se nos suman, mi nombre es Leo Elduayan. Tengo el enorme placer de estar hoy acompañado de Diego Gutiérrez Saldívar, emprendedor serial, pionero de la web en Latinoamérica, pionero del ecosistema blockchain en Latinoamérica y actualmente cofundador y CEO del grupo IOV Labs. También tenemos la suerte de estar acompañados por Juan Llanos. Juan es emprendedor, advisor, especializado en RegTech, Compliance y FinTech, con vasta experiencia en el ecosistema norteamericano y europeo.
Para empezar, muchachos, me gustaría hacerles algunas preguntas. En tu caso en particular, Juan, ¿cuál fue tu mayor desafío como emprendedor? Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí. Me parece que yo soy un emprendedor no muy tradicional porque no siempre empecé, tuve como false starts o como movimientos pequeños, digamos. Nunca tuve una gran idea, un proyecto para fondear. Pero mi gran proyecto, mi gran emprendimiento ha sido irme de mi país. Me fui en 2001, mediados de 2001, cuando ya estaba empezando la crisis, aunque no me fui por esa razón, pero básicamente desarraigarme de mi país y empezar algo nuevo con prácticamente nada. Llegué a Francia con $2.300 a mi nombre y así empecé buscando oportunidades hasta que llegó la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, empezando en el 2002 como Compliance Officer. Así que... Cuando Compliance recién empezaba, ¿no? Sí, exactamente, porque es más, la razón por la que me llamaron fue que una de las empresas con las que estaba en contacto tuvo la obligación de tener un compliance program y empezar a hacer compliance con el mismo nivel de los bancos, siendo una institución no bancaria. Entonces, se expandió, digamos, la oferta para ese tipo de trabajo a razón del 11 de septiembre. Entonces, ese lamentable ataque terrorista creó mucho empleo un camino nuevo de trabajo en Estados Unidos y ahí empecé. Tremenda la correlación, mira, interesante eso. En tu caso, Dieguito, ¿cuál fue tu mayor desafío? Bueno, me sumo al agradecimiento de Juan de que me hayas invitado. Yo, la verdad que como emprendo desde muy chico, o sea, yo empecé emprendimientos sociales, no económicos, desde los 12 años. Entonces, toda mi vida estuve emprendiendo y económicos, o sea, con fines económicos de los 17. Con lo cual siempre estuve emprendiendo, siempre... Entonces no sé si diría si hubo un desafío puntual que superó a todo el resto. Sí, yo creo que un desafío mayor fue romper mis propios sesgos de alguna manera. Okay. O sea, ¿cómo sería eso? Durante muchos años yo emprendí sin capital porque consideraba que los inversores me iban a restringir en lo que yo consideraba que era mi visión y cómo quería desarrollar los emprendimientos y demás. Y eso me hizo, digamos, que fuera todo muy difícil, muy cuesta arriba. Y después con los años me di cuenta que en realidad, bueno, que había inversores que respetaban al emprendedor, que lo ayudaban. Entonces fue todo un proceso de repensarme o de eliminar ciertos sesgos que yo tenía y que me limitaban en mi proceso emprendedor, ¿no? Pero ese fue como el desafío mayor, fue conmigo mismo más. Interesante como cada uno de ustedes llega desde distintos lados, pero tienen un punto en común, que aprovecho y les hago la pregunta abierta, ¿no? O sea, ¿qué fue de alguna manera lo que los llevó a emprender o desde dónde están ustedes acercándose al emprendimiento y qué harían distinto en este transcurso, ¿no? Yo creo que tiene que ver, hay muchas opciones también, o sea, hay diferentes objetivos, ¿no? En mi caso yo no tenía otra opción. Yo estaba trabajando en la Universidad de Palermo, en Argentina, en Buenos Aires, y empieza una transición, una invitación para empezar una nueva vida en Francia. Me pongo a volver a estudiar el francés, a repasar el francés, y como empecé a prepararme, ¿no? Siempre cuando salga una oportunidad trato de prepararme, pero básicamente yo creo que nunca tuve un interés económico en emprender, o sea, siempre ha sido por necesidad. Es más, creo que también ha sido por seguir mi propia personalidad. Yo soy una persona que me cuesta, creo que ha sido un problema, ¿no? Como emprendedor tradicional, normalmente tenés que saber trabajar en equipos y tenés que unirte y conciliar y llegar a compromisos, pero yo siempre tuve ideas muy claras de lo que quería hacer y estilos de vida que quería tener, ¿no? Entonces, la libertad creativa, la libertad de movimiento. Entonces, mi objetivo siempre fue tener algo que yo pudiera controlar. O sea, mi gran tema fue el control, ¿no? Prueba de eso es que hoy te nos estás sumando desde París, ¿no es cierto? Remotamente, agradecemos tu disponibilidad. En tu caso, Dieguito, si pudieras volver atrás y hablarle al Diego de 12, 13 años o al de 17, ¿qué le dirías que haga distinto en su carrera de emprendedor? Bueno, un poco...
siempre digo que yo no cambiaría nada de mi vida. Hubo un año donde yo me dejé estar, donde no estaba apasionado por lo que hacía y siento que ese año estuve medio como, si querés, haciendo la plancha. Digamos, quizás ese sería algo que no haría de nuevo, o sea, que fue, pero quizás gracias a que lo hice sé que no lo quiero volver a hacer, con lo cual yo siempre digo, yo no haría nada distinto porque en cada momento tomé las decisiones y me jugué 100% por lo que yo, con el conocimiento que tenía en ese momento y siendo la persona que era en ese momento, creía que era lo correcto. Y no quiere decir que no me equivoqué un montón, pero siempre fue, digamos, con mucho compromiso en las decisiones que tomé. Entonces no sé si cambiaría algo. Obviamente si volviera a esa edad con toda la experiencia y el conocimiento que tengo hoy, creo que volaría. Pero, y un poco mi motivación, conectando con lo que le preguntabas a Juan, siempre, en mi caso, siempre estuvo con el tema de la transformación social. Transformación social. O sea, para mí es como es el hilo conductor. También programo desde los 11 años, así que la tecnología estuvo presente en mi vida desde muy temprano, pero mi motor siempre fue ver cómo podía impactar la sociedad para bien. Perfecto. Disculpa, coincido con el objetivo, pero para mí siempre fue una transformación personal. Creo que el objetivo, o sea, filosóficamente, el objetivo de cada persona es evolucionar, expandir la conciencia y ser cada vez mejor. Y obviamente ayudando y irradiando todo eso en la comunidad o en la familia, lo que uno tenga alrededor. Entonces mi motivación siempre ha sido eso, y lo más difícil ha sido conseguir una diferenciación para ser comercialmente viable, tener una marca. O sea, buscar un borde, un edge para ser diferente, ¿no? Una diferenciación. Bueno, súper interesante, la verdad les agradezco mucho a ambos, tanto Diego como Juan, experiencia muy valiosa, ha sido un placer tenerlos, les agradezco una vez más y esperamos poder volver a contar con ustedes para futuras ediciones. Nos enfrentamos al desafío de emprender. Y la primera pregunta que nos hacemos como emprendedores es, ¿vamos adelante solos para lograr nuestro sueño? Aquí es fundamental detenernos y entender que solos nadie va a poder conseguir los resultados. Entonces, la propuesta tiene que ver con, en primer lugar, rodearnos de aquellas personas que puedan contribuirnos en el proyecto bajo distintos roles, tal cuales de alguna manera se han abordado dentro de la asignatura. Entonces, puede tener que ver nuestra búsqueda con el co-founder, aquella persona que comparte nuestro sueño y está dispuesto además a correr los riesgos que conlleva emprender. Pero también puede haber otros que apoyen y pueden ser inversores. Y aunque solo decidan poner su capital, es fundamental entender que son muy valiosos, que hay que cuidarlos, que son stakeholders que forman parte de este, de alguna manera, naciente emprendimiento u organización. Ahora, vienen los otros. Y esos otros que van a ser estos team members que nos van a ayudar con su talento a lograr que ese sueño sea posible. Más allá de las categorías en las cuales nosotros tengamos la participación societaria, la representación formal dentro de la estructura de la compañía, debemos entender que contar con las personas adecuadas, en los roles adecuados, es absolutamente fundamental para lograr que este sueño comience a hacerse realidad. Repasando entonces, es imposible tener un emprendimiento sin personas. Te invitamos a que pienses en el perfil de cada uno de ellos. Si es tu co-founder, que comparta tu sueño. Si es un inversor, que pueda sentir que aunque más allá de solo poner dinero en el emprendimiento, igual forma parte del destino de esta organización naciente. Y si se trata de los miembros de tu equipo, hazlo sentir parte,
para que en verdad ellos sientan que cada paso de crecimiento del emprendimiento se fortalece con el valor que agrega cada uno con su trabajo cotidiano. Cuando hablamos de emprender, muchos dicen que uno necesita emprender, pero que emprende a partir de un plan de negocio. Un plan de negocio que te marca la ruta por donde vamos a ir caminando. La pregunta es si siempre está o no presente ese plan de negocio. La pregunta es si es un plan de negocio o un plan muy predictivo o se va adaptando a lo que va sucediendo en el entorno. Y estamos acá, en este entorno muy natural, con una cancha de polo a nuestra espalda, a nuestro fondo. Y hablando con su titular, me gustaría que vos me dijeras cómo fue este emprendimiento. Si nació de forma muy planificada o se fue dando gradualmente hasta convertirse en lo que es hoy. Absolutamente, fue así. Se fue dando de forma gradual. Nosotros hoy nos posicionamos y lo vemos y no podemos creer en lo que se ha convertido. Esto fue progresivo. Nunca nos imaginamos en un principio, cuando esto se empieza a comercializar como para el turismo, que íbamos a llegar a cada rincón del mundo. Hemos tenido gente de todas partes del mundo, de lugares inhóspitos, han venido y han conocido este lugar. Y fue algo que nunca lo planificamos. Si bien encaramos el proyecto y fue mutando, todo el tiempo fue mutando, siempre con una base, la calidad. Todos los arreglos y las cosas que fueron sucediendo fueron para mejor y fueron convirtiéndolo en lo que hoy es. Por eso es tan importante en lo que es emprendedurismo entender que los planes adaptativos hoy están en el día a día. No son planes predictivos fuertes, con hitos fuertes, sino que los vas descubriendo en el camino. A mí me interesó, me gustó cuando me contabas cómo vino este paisajista y les cambió la visión primera del proyecto. Una visión que decíamos, el proyecto va a ser tal cosa. ¿Y qué dijo? Llegó un paisajista, bueno, que aparte de ser un paisajista es un creativo, se llama Eduardo Vera. Eduardo le cambió todo el sentido y lo ordenó. Entonces, ahí fue donde se vio el cambio más grande, cuando esto empezó a tener otro sentido, cuando todo fluía. Es como si fuese una cuestión de energía. Todo se ordenó y empezó a fluir de otra manera. Y era la forma para impactar en tu cliente final. Exactamente. Fuera mendocino, o extranjero. Alemán, americano. Exactamente. Sí, sí. Muchas gracias. Estamos aquí en este marco fantástico y como experto en innovación, me gustaría que me contaras, los emprendedores, ¿pueden pensar de un modo sostenible? ¿Hay oportunidades de negocio vinculadas en este sentido? 100%, Lili. Hay multitud de ejemplos que hoy se me vienen a la cabeza de emprendedores que están pensando en emprender de manera sostenible, pensando en el triple impacto, ya no únicamente en lograr un beneficio económico, sino en generar un impacto, una transformación en lo social, en lo ambiental. Podrían nombrarte casos como quizás el de Cinca, un caso muy conocido que construye zapatillas y tiene un modelo de negocios en el cual las vende, pero parte del material que usa es reutilizable. También es inclusivo y eso también es un tema importante dentro de la sostenibilidad porque le da empleo a personas hoy privadas de la libertad.
te puedo nombrar a alguien ya conocido de nuestra casa, que es The Weekly Valiente, que en sí su emprendimiento no es un modelo de negocios de generar ingresos per se, sino de sensibilizar al planeta de cómo el calentamiento global va a hacer que la tierra de sus antepasados desaparezca, y él ha hecho de eso su propósito de vida. Recordá, Lili, que emprender es a un propósito, encontrarlo y dirigir todas las energías a tratar de que eso suceda, ¿sí? ¿Cuántos emprendedores conocemos hoy que han adoptado un propósito de transformar el planeta, el entorno que estamos, de manera para hacerlo sostenible, para hacerlo, como bien dijiste alguna otra vez que charlamos, es el único planeta que tenemos, ¿sí? No podemos darnos el lujo de desperdiciar. La verdad es que me parece sumamente importante poner en valor que hay una oportunidad de negocio que a la vez nos beneficia a todos, ¿no? Sí. Durante décadas tuvimos la sensación de que habían como objetivos encontrados. Era imposible lograr rentabilidad si cuidábamos el planeta. No era posible beneficiar a la comunidad si en verdad la compañía no era robusta y crecía. Y la verdad es que hoy hablabas de triple impacto. Estamos frente a una nueva generación de emprendedores. Y no me refiero a la edad, sino a gente con un mindset diferente, más allá de que puedan tener 40, 50, como en mi caso, o ser más jóvenes, pensar que existe la posibilidad de lograr el triple impacto y que esto sea una oportunidad de negocios para quizá lograr ese tan helado cambio, huella que queremos dejar en este planeta que hoy tenemos. Estamos con Alejandro Spinello. Él es un empresario muy particular con distintas facetas. Por ejemplo, lleva a cabo el Azufre, que es un centro de esquí 100% sustentable, ya nos va a contar. También en algún momento fue co-founder de Winter Channel, un canal específico para deporte de alta montaña. Vamos a ir incursionando en qué otras cosas hizo desde este lugar de emprendedor. Lo vamos a recibir. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Marisol? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, tenemos detrás imágenes de una nieve hermosa y un lugar que promete ser una suerte de paraíso, sobre todo para los fanáticos de este deporte tan soñado. Contanos, por favor, cómo surgió, en qué etapa está. Bien, bien. Bueno, te cuento cómo surgió. Sí. Surge un poco de casualidad. Primero encontrar el lugar. El lugar, la primera vez que lo vimos fue en el 2007. Porque vino una producción extranjera a filmar a las leñas. Vino, te diría, a mediados de septiembre y ya no había más nieve, había muy poquita nieve. Entonces se decide contratar un helicóptero y salir a recorrer zonas aledañas a ver si se encontraban lugares con nieve. Y ahí vuelve José Becker, que hoy es uno de los socios fundadores del Azufre, y vuelve con la noticia, che, hay un valle acá a 30, 40 kilómetros que es espectacular, que tiene 2 metros de nieve. Al principio nosotros un poco escépticos, digamos, de las noticias, pero bueno, fueron, filmaron y transcurrió. Y bueno, fue un tema que quedó en la cabeza nuestra, tanto de José como de Daniel Nofal, que es otro de los socios fundadores, somos 3 socios fundadores. Nos quedó dando vuelta en la cabeza y el avance del cambio climático nos fue empujando a volver, digamos, a ese lugar, a volverlo a mirar con otros ojos, porque somos todos fanáticos del esquí, somos todos fanáticos de la montaña, de la cordillera. Y ¿qué es lo que pasa? El cambio climático está corriendo las fronteras. Y no es que los centros de esquí actuales estén mal pensados o estén puestos en un lugar equivocado, sino es que se pusieron en ese lugar porque hace 40, 50 años esta variable o no se tenía en cuenta o no estaba tan presente como ahora. ¿Para qué
supongamos, Cerro Catedral, digamos, para poner un lugar. ¿Para qué iban a adentrarse un valle más adentro? Con todo lo que implica, logísticamente, porque hay que llevar energía, hay que llevar caminos, y hay que llevar un montón de cuestiones para tener un centro de esquí. ¿Para qué iban a ir más adentro si ya tenían nieve en ese lugar? O mirá lo que ha pasado en Mendoza con su centro de esquí. Hablemos de Vallecitos. Cuando nosotros éramos chicos, se esquiaba en Vallecitos 3 meses al año. Hoy es un centro de esquí fantasma, digamos. Claro. Lamentablemente. Que se podría aprovechar para otras cosas, que se podría poner nieve artificial, pero la realidad es que el cambio climático se lo comió. Miremos lo que pasó con Penitente. Con Penitente, tanta gente habla, no, que esto, pero en el fondo el problema es que no hay nieve, digamos. Donde, si uno mira Penitente, en los últimos 15 años, ¿cuántas temporadas con nieve hubo? ¿Y el azufre qué nos promete? ¿Qué es lo que tiene el azufre? Está en un punto de la cordillera muy profundo, en el punto más oeste de toda la provincia de Mendoza, en uno de los valles más profundos de toda la cordillera de los Andes, entonces está mucho más resguardado a las inclemencias del cambio climático. Y recibe aportes de precipitaciones de distintos tipos de tormentas. Cuando hay una tormenta que deja nieve en los Andes patagónicos, deja en el azufre. Bien. Por ejemplo, y no deja, por ejemplo, en toda la cuenca del río Mendoza. O sea, no llega hasta acá. Y esto como emprendimiento, ¿qué tipo de públicos va a recibir? ¿Con qué mirada también lo han encaminado? Un poco cómo encaramos ya de la parte más de negocio, basándonos en una premisa. En el mundo hay 150 millones de esquiadores. De los cuales, de esos 150 millones de esquiadores, 149 millones y medio de esquiadores no tienen dónde esquiar en su verano. ¿Por qué? Que la gran mayoría de los esquiadores, o sea, estamos hablando que en el cono sur hay solo 500.000 esquiadores, están en el cono norte. Y cuando para ellos es verano, para nosotros es invierno. Entonces, el único lugar donde tienen para venir a esquiar es venirse al hemisferio sur. Y con otra particularidad también muy buena es que ellos tienen sus vacaciones también en el verano. Entonces, es muy fácil para alguien del cono norte venir a esquiar al cono sur, porque tiene sus hijos en vacaciones, tiene también sus propias vacaciones. Recordemos que en Estados Unidos, como en Europa, julio y agosto son los meses de vacaciones, justo cuando nosotros tenemos nieve acá. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? ¿Por qué no estamos atrayendo más público del cono norte? Porque no tenemos estabilidad en la nieve. Cuando uno se va a planificar un viaje de esquí al cono norte, lo hace con cierta tranquilidad. O sea, yo hoy me quiero planificar un viaje de esquí a Vail con mi familia. Y bueno, sé que voy a llegar a Colorado y voy a tener nieve. Puedo tener una semana más o menos con algún pico, pero no, digamos, lo que no me puede pasar es que no haya. O que sea algo inesquiable. Entonces, lo que el azufre hoy nos está dando es esa estabilidad. Donde nosotros sabemos que tenemos 90 días, 120 días, donde podemos asegurar excelente calidad de nieve y cantidad. Bien. Por ejemplo, este año esquiamos en el azufre desde el 15 de mayo hasta el 15 de noviembre. Perfectamente, con buena calidad. Después se pudo esquiar hasta el 30 de noviembre, pero ya era una nieve muy primavera, digamos. Ya era para alguien muy fanático. Ahora, tuvimos una temporada larga. En un momento tuvimos 6 metros de nieve en la base. Espectacular. Thank you.